Buenas tardes, a continuación les traemos el diseño de una torre de enfriamiento. Somos el equipo conformado por Laura Gallardo, Jarumi García y Orlando Rincón. Introducción. Una torre de enfriamiento es una instalación que sirve para dispersar el calor del agua e involucra fenómenos de transferencia de calor y masa. Las torres de enfriamiento tienen un amplio uso en los procesos industriales, por lo que dependiendo del tipo de proceso se usa un tipo específico de torre de enfriamiento. Problema: una planta requiere que 32.5 kg por segundo de agua refrigerante fluyan a través de un condensador, donde se eliminarán 1087 kW. El agua sale de los condensadores a 42 grados Celsius. Para volver a utilizar esta agua es necesario enfriarla en una torre de tiro inducido. El agua se enfriará 7 grados Celsius por encima de la temperatura de bulbo húmedo del aire. La relación de flujos es 1.75 veces el mínimo. KE es igual a 0.95 kg metro cúbico segundo del taller. Rapidez mínima del líquido y del gas es 3.5 kg metro cuadrado segundo. El objetivo es calcular las dimensiones de la sección empacada y tabular las características de la muestra aire-agua. Condiciones de diseño. A continuación se presentan las condiciones de diseño que se explicarán más adelante en detalle en el esquema. Esquema. Este es el esquema básico de nuestra torre de enfriamiento, donde en la parte superior se alimenta agua proveniente del condensador a 42 grados Celsius y una razón de 32.5 kg sobre segundo. Una vez enfriada el agua a 30 grados Celsius, es recuperada en el fondo de la torre. El aire se alimenta por la parte inferior y sale por el domo. El aire de entrada tiene una temperatura de bulbo seco de 32.5 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 29 grados Celsius. Y las restricciones de diseño son que los flujos máximos de agua y de aire por unidad de área no deben ser superiores a 3.5 kg sobre metro cuadrado segundo. Para determinar las características de la corriente gaseosa, es necesario graficar la entalpía en función de la temperatura y determinar la pendiente de la línea de operación mínima dada por la siguiente ecuación, donde L' es el flujo másico de agua por unidad de área, C subíndice AL mayúscula es la capacidad calorífica del agua líquida y G' es el flujo másico del aire por unidad de área. Los datos del equilibrio entalpía contra temperatura están dados por la siguiente tabla. Líneas de operación. Para encontrar la línea de operación mínima es necesario encontrar la entalpía del aire seco, la entalpía de saturación y el porcentaje de humedad relativa, todas a 32.5 grados Celsius, que es la temperatura de bulbo seco del aire. Utilizando la ecuación aquí mostrada, encontramos las coordenadas de la línea de operación mínima. Con estas coordenadas calculamos la pendiente de la recta, con un valor de 9.28. Sabemos que el flujo de agua que entra a la torre es de 32.5 kg por segundo, así también como su capacidad calorífica. Despejando la GS mínima de la ecuación de la pendiente, que tiene un valor de 14.66, y multiplicándola por 1.75, obtenemos el GS de operación con un valor de 25.66 kg de aire seco por segundo. Pues bien, recordando que para obtener las coordenadas de la línea de operación mínima debemos encontrar la entalpía del aire seco a la temperatura de bulbo seco del aire, nos movemos desde esta temperatura hasta tocar la línea de entalpía del aire seco y leemos su valor del lado izquierdo. Para la entalpía de saturación, trazamos la línea hasta tocar la curva de entalpía del aire saturado y de misma forma leemos su valor del lado izquierdo. Por último, el porcentaje de humedad relativa se encuentra en la intersección entre la temperatura del bulbo seco del aire y la humedad absoluta, y esta intersección se encuentra sobre la curva del 50% de humedad relativa. Usando la siguiente ecuación de diseño, donde H'1 y H'2 son las entalpías de una mezcla vapor de agua y aire por unidad de masa de aire seco, y TL1 y TL2 la temperatura del agua líquida en la salida y entrada respectivamente. L', el flujo másico de agua por unidad de área, G', el flujo másico de aire por unidad de área, y CAL, la capacidad calorífica del agua líquida, encontramos H'2, y con esto las coordenadas de la línea de operación real. Aquí se muestra el diagrama de entalpía contra temperatura del agua líquida, con la respectiva curva de equilibrio, la línea de operación mínima que es tangencial a esta y la línea de operación real de la torre. Determinación del área transversal.
Si utilizamos una L' mínima igual a 3.5 kg metro cuadrado segundo, obtenemos un área transversal igual a 9.29 metros cuadrados. Si utilizamos una G' mínima igual a 3.5 kg metro cuadrado segundo, obtenemos un área transversal igual a 7.33 metros cuadrados. Para saber qué área es correcta, se hace el siguiente análisis. Utilizando un área transversal de 9.29 metros cuadrados, obtenemos que G' es igual a 2.76 kilogramos por segundo por metro cuadrado. Y nos podemos dar cuenta que esta no cumple con la condición de GS mínima. Utilizando ahora un área transversal de 7.33 metros cuadrados, obtenemos una L'S igual a 4.43 kilogramos por metro cuadrado por segundo, y nos damos cuenta que esta sí cumple con la condición de L'S mínima. Dimensiones de la torre de enfriamiento. Analizando lo anterior, es claro que utilizaremos el área transversal de 7.33 metros cuadrados. Si la torre de enfriamiento tiene una base cuadrada, la longitud de cada lado es de 2.71 metros. La altura de la zona de empaque está dada por el producto del número de unidades globales de transferencia del aire y la altura global de una unidad de transferencia de aire, y se encuentran definidas por las siguientes ecuaciones. Determinación del número de unidades globales de transferencia del aire. Linealizando la ecuación correspondiente a la línea de operación real, usamos el método del trapecio para encontrar el valor de la integral para el número de unidades globales de transferencia de aire con valor de 1.9, así como también la altura global de una unidad de transferencia de aire con un valor de 3.68 metros, dando una altura del empaque de 7 metros. Agua de recuperación. Para calcular el flujo de agua de recuperación será necesario evaluar Y'2 a las temperaturas TL2 al 100% de saturación con la carta psicométrica. Y'1 es igual a 0.015 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco, y Y'2 es igual a 0.055 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. El flujo de agua de recuperación será 1.0264 kilogramos de vapor de agua por segundo. Ya en la carta psicométrica ubicamos la temperatura de entrada del agua en 42 grados Celsius. Nos desplazamos hasta la curva de 100% de saturación y leemos el valor del lado derecho, que tiene un valor de 0.055 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. En la siguiente tabla se muestran las relaciones psicométricas para el sistema aire-agua a una atmósfera, donde ya se explicó cómo encontrar el porcentaje de humedad relativa, la entalpía de aire seco y la entalpía de saturación. La humedad absoluta molar y la presión parcial del agua se obtienen a partir de las ecuaciones aquí mostradas, y el punto de rocío y volumen húmedo se explicarán a continuación. El punto de rocío se obtiene a partir de la intersección de la temperatura del bulbo seco con la humedad absoluta. De aquí nos desplazamos hasta la curva de 100% de humedad y leemos la temperatura. El volumen húmedo se obtiene trazando una línea de la temperatura del bulbo seco hasta la línea del volumen húmedo saturado y se lee el valor del lado izquierdo. Dibujo final de la torre de enfriamiento de tiro inducido en dos vistas. En la figura 1 se muestra la vista lateral de la torre, en la que podemos apreciar la relación entre la longitud de la base de 2.7 metros y la altura del empaque de 7 metros. En la figura 2 se muestra una vista aérea donde el área transversal es de 7.33 metros cuadrados. Dado que la torre tiene una base cuadrada, cualquiera de sus lados tiene una longitud de 2.7 metros. Conclusión. Se concluye que al utilizar las ecuaciones de diseño para la torre de enfriamiento, las condiciones de operación y una correcta interpretación de las cartas psicométricas, se puede realizar el diseño adecuado de las torres de enfriamiento, así como tabular las propiedades de la muestra aire-vapor de agua, cumpliendo de esta manera con los objetivos del ejercicio. Aquí se muestran las referencias.